Así es, todo bien. Ok. Bueno, continuando con la clase previa, que era sobre material para intervención percutánea, pues bueno, nos habíamos quedado en los stents. De hecho, habíamos visto la gráfica en donde algunos estudios demostraron que pues realizar angioplastía con colocación de stent disminuye el riesgo de restenosis, de falla en la revascularización, de MACES y de repetir la angioplastía. Entonces, debido a esto fue que empezó a tener gran auge los stents. Los primeros stents que hubo pues fueron metálicos. Nada más para hablar sobre la composición, un poco de la composición y la diferencia que pueden ver de uno con otro. Pues bueno, hay stents metálicos y hay stents recubiertos o farmacoactivos. Los stents metálicos generalmente son de cromo cobalto o de titanio, y los recubiertos por fármaco van a ser fármacos antiproliferativos. Y pues bueno, los stents van a ser una fina malla metálica dispuesta de celdas unidas por puentes metálicos o struts, y esto va a ir montado sobre un balón que va a permitir su liberación. Los stents se pueden clasificar de diferentes formas, ya sea por composición, que puede ser metálico o de polímero, por configuración, que puede ser un tubo ranurado, un alambre enrollado, por bioabsorción, que puede ser pues inerte o bioestable o degradable bioabsorbible, por cubierta, que puede ser que no tenga cubierta, que tenga heparina, que tenga PTEE, que es politetrafluoroetileno, por bioactividad, es decir, que sea liberador de fármaco, o por modo de implante, que puede ser autoexpandible o con balón expandible, que pues los habituales son los de balón expandible. Para considerar que un stent sea ideal o poderlo considerar que sea ideal, debería de tener un material radiopaco que no sea trombogénico y que permita su visualización fluoroscópica, pues obviamente para un adecuado implante, que tenga la flexibilidad suficiente para el paso por el catéter guía y para el paso en vasos tortuosos, que tenga un andamiaje uniforme en la pared del vaso y que no haga retroceso, es decir, que no haga recoil, y pues que la fuerza radial máxima sea la máxima. Aquí pues nada más en cuanto a qué nos referimos en cuanto al implante del stent, que es básicamente esto, que esté uniforme, y a la fuerza radial, que es prácticamente esta. Esto pues va a disminuir el riesgo de que haya deformación, subexpansión, etcétera. Obviamente también que tenga una buena resistencia longitudinal y una adecuada flexibilidad. Es bien importante el sistema de liberación porque es el que al final de cuentas va a dar un perfil de cruce, de flexibilidad, de navegabilidad para poder pasar por vasos tortuosos y calcificados. Continuando con la composición, pues bueno, el stent puede estar compuesto por acero inoxidable, que fueron los primeros. Realmente esos pues ya no se utilizan, pero esos fueron los primeros. Los que sí se utilizan son los de cromo cobalto y también existen de cromo platino. Los autoexpandibles, que realmente es muy raro utilizarlos, generalmente están formados por nitinol o níquel titanio y tienen una memoria de forma térmica. Los struts de previos, bueno, van a ir desde 75 micras hasta 100, 150 micras, y pues conforme se dieron cuenta que el strut era un poco más pequeño, igual se dieron cuenta que pudiera tener mayor fuerza radial, y tener buena visibilidad, y pues ser adecuados para un implante uniforme. El stent biodegradable, la característica que tiene es que va a tener un aumento de flexibilidad longitudinal a expensas de fuerza radial. Esto pues va a disminuir la fuerza radial, pero va a ser mayor de manera longitudinal. Y la bioabsorción completa se dice que puede ser desde meses, un año o incluso más. La ventaja que tiene un stent biodegradable pues es que va a restaurar la actividad vascular subyacente. Y pues bueno, lo que tiene de característico el biodegradable es el scaffold o el andamio, que es bioreabsorbible. Esto generalmente es de una naturaleza polimérica, con polímeros degradables como el polipropileno o ácido polileláctico, PLLA, que se va a degradar a través de el ciclo de Krebs en dióxido de oxígeno y en agua, en H2O. También existen los no poliméricos, que son a base de magnesio, pero pues esto es menos habitual. Estos son los recubrimientos que pudieran estar
que tienen los diseños de los stents, el diseño de los stents y que pueden reducir la trombogenicidad. Puede ser desde base heparina, carbón y algunos otros biocompatibles iónicos de CD34, entre otros, abciximab, entre otros. Y pues bueno, una vez ya empezando a utilizar los stents, se dieron cuenta que el gran problema que tenían los stents metálicos es que empezaban a ver restenosis de 40, hasta 40% a 6 a 12 meses, que es lo primero reportado. En base a esto fue como se diseña el stent liberador de fármaco. Los componentes del stent liberador de fármaco, pues bueno, es el stent en sí, que va a incluir el sistema de liberación, un agente farmacológico y el portador del fármaco, que es básicamente lo que estamos viendo en este esquema. El primer stent liberador de fármaco fue de la marca, fue el Cyper, que fue de la marca Cordis y era liberador de sirolimus. Este se inventó, se utilizó en el año 2002. Eso es nada más para ver en qué ciclo celular, en qué parte del ciclo celular va a actuar el sirolimus y sus análogos, que es que van a actuar entre la parte de G1 y la parte S de la replicación del DNA, prácticamente pues en el ciclo desde su inicio. Y el paclitaxel, que es el otro fármaco que se utiliza mucho, donde va a actuar es en la mitosis, en la fase de mitosis. Bueno, estas son las características que tienen los medicamentos. El sirolimus, que es un antiinflamatorio, inmunomodulador y todos sus análogos. El paclitaxel también puede actuar como antiinflamatorio e inmunomodulador. A los dos igualmente pueden actuar como antiproliferativos y pues son los dos principales que se utilizan. En base a esto, pues salen los primeros generación de stents. En el primero está pues el Cyper, que les comenté que fue el primero que se utilizó, que era el liberador de sirolimus, bioestable. Después sale el Taxus, que era liberador de paclitaxel, que si ustedes recuerdan en las características, pues son muy parecidos, solamente que actúan en diferente ciclo del ciclo celular, en la fase del ciclo celular. En la segunda generación sale en Endeavor, que es liberador de sotarolimus, es un análogo de sirolimus. Sale el Science, que es liberador de verolimus, el Resolute, igual sotarolimus, y el Biomatrix Biolimus, y el Novori de Biolimus A9. Pues aquí lo que empiezan a ver es cuál podría ser la diferencia entre la utilización de los diferentes fármacos. Ya sabemos que, bueno, no he puesto la evidencia bien, pero ya se sabía para este entonces que disminuía el riesgo de restenosis el utilizar los liberadores de fármacos, pero ahora entre cada uno de los polímeros, ¿cuál era la diferencia? Pues bueno, esta es una clasificación en general de los fármacos, de los stents farmacoactivos, pues a tomar en cuenta el material del stent de cromo cobalto van a ser mucho el polímero, que puede ser permanente como el everolimus, el sotarolimus, o bioabsorbible como el biolimus y el sirolimus, o libres de polímero, aquellos que son de níquel titanio, que generalmente son de polímero permanente, y pues el ejemplo sería el liberador de sirolimus. El de platino, que puede ser tanto permanente como bioabsorbible, y los ejemplos serían liberadores de everolimus, y el libre de hierro, que serían bioabsorbibles, o de polímero, libre de polímero, como el biolimus. Esto es para poner una comparación y también para que puedan ver los diferentes tamaños de los struts, desde los primeros stents que habían, que eran de metal, como el Palma Chats, ejemplo que fue el primero, y pues aquí el grosor del strut podían ir desde 55 hasta 162 micras. Obviamente estos no eran liberadores de fármacos. De ahí sigue la primera generación, que estaban el Cyper y el Taxus, que el grosor de los struts era de 132 a 140 micras, todavía muy grandes, y eran liberadores de sirolimus o de paclitaxel 1 y 1. Y ya
salen después los Science y los Resolute y el Onyx, que aquí pueden ver, y si comparan este tamaño, pues es mucho menor, de 80 a 90 micras el Struts, y esos son liberadores de Everolimus, Otrolimus y Sirolimus. Y después salen los biodegradables, que es el Biomatrix, de ejemplo, Ultimaster, Orsiro, y aquí pues varía mucho en cuanto al tamaño de los Struts, desde 60 hasta 120. En este grupo está el Stain con el Strut más pequeño, y después el Biofreedom, que es el libre de polímero con 102 micras, y el fármaco que utiliza es el Biolimus. Entonces, al momento de hacer una comparación, les comentaba que no les había puesto todavía esta gráfica. Estos estudios lo que demostraban era una disminución tanto en MACES como en falla del tratamiento del vaso, como de su revascularización, e incluso de infarto al miocardio. Con la utilización de este liberador de fármaco había una disminución que era estadísticamente significativa, y esto también se corrobora con otros estudios como el Taxus. Este es el Sirius y el Taxus. Ambos tienen los mismos resultados, básicamente, que tenían una disminución tanto con el uso de sirolimus como el uso de paclitaxel. Había una disminución en cuanto a MACES y revascularización del vaso. Y bueno, al momento de hacer un metaanálisis de todos los diferentes estudios para poder valorar mortalidad, estos son estudios observacionales, pero al momento de hacer un análisis final se pudo ver que hay una disminución de riesgo de mortalidad de hasta un 19% con el uso de stent liberador de fármaco en comparación con el uso de stent mecánicos. Estos son los diferentes fármacos que les he mencionado. Está el Everolimus y algunos ejemplos de stents que utilizan: Promus, Synergy y Science. El Sirolimus, algunos ejemplos: el Orsiro, el Ultimaster, el Umirulimus, como el Biomatrix o Novori o Biofreedom, y el Sotarolimus, que el ejemplo sería el Resolute. Y bueno, ¿qué es lo que ocurría al momento de hacer una comparación de los diferentes fármacos? Ya sabemos que hay una disminución en cuanto a MACE, restenosis, al utilizar un stent liberador de fármaco versus un stent metálico. Ahora, ¿qué evidencia hay en cuanto a comparación en los diferentes fármacos? Pues bueno, realmente al momento de hacer una comparación, los hallazgos no han sido estadísticamente significativos en términos generales. No hay uno que digamos que ha tenido un resultado mucho mejor. Han habido algunas tendencias, por ejemplo, pues en esta tabla que representa en cuanto a trombosis de stents a 12%, a 12 meses, perdón. Podemos ver que pudiera haber una discreta disminución porcentaje para el sirolimus, pero realmente pues ningún hallazgo es estadísticamente significativo. Y para hacer una comparación y para poder ver también las marcas de qué son cada uno de ellos, esto sería el diseño de lo que estamos hablando, de los diferentes stents. Estas serían las diferentes marcas que los realizan. Está, por ejemplo, el Biofreedom, que es de Cordis, Biomatrix de Terumo, Orsiro de Biotronic, Promus Premier de Boston Scientific, Resolute de Medtronic, Synergy de Boston Scientific, Ultimaster de Terumo, Science Sierra de Abbott y el Exposition de Stentis. Y pues bueno, aquí podemos ver el diferente tamaño de los struts, donde el stent que tiene los struts más pequeños, que al menos hay reportado en la literatura, es el Biotronic, el Orsiro de Biotronic, con 60-80 micras para el tamaño de los struts. Y aquí viene también cuál es el polímero que utiliza. Este utiliza PLLA, y por ejemplo el Biofreedom, que pues es libre de polímero. Igualmente, cuáles son bioabsorbibles, cuáles son permanentes, que por ejemplo el Orsiro, que tiene el polímero bioabsorbible, el Biofreedom es libre de polímero, y pues el medicamento que utilizan, que pues la mayoría son análogos de sirolimus. Y pues bueno, algo que vale la pena mencionar: hay algunos mecanismos que pueden también producir el implante de stent, ya sea con fármaco, sin fármaco, o libre de polímero o con polímero. Pues bueno, lo normal es que al momento de hacer una angioplastía va a haber una lesión mecánica. Esto va a hacer que haya una reacción inflamatoria con migración de neutrófilos
neutrófilos, monocitos, macrófagos y interleucinas, interleucina 1, 6, y pues proliferación con síntesis de colágeno. Esto es lo que va a producir después una restenosis. ¿Qué es lo que ocurre cuando implantas un stent liberador de fármaco? Pues bueno, al momento de implantar el stent, va a haber una inhibición, con el fármaco va a haber una inhibición de la proliferación, lo que va, esto puede a su vez producir que haya una trombosis temprana del stent. Para eso pues se utilizan obviamente los fármacos que ya hemos hablado de estos, de la doble agregación, etcétera. Y pues bueno, en aquellos stents que van a ser libres de polímero, que tienen polímero, perdón, aquí uno de los problemas que pudiera haber es reacción de hipersensibilidad y después pudiera haber una inflamación crónica. Aquellos que son de metal, estos pues por solamente ser de metal pueden producir una inflamación crónica que posteriormente lleven a una restenosis o a una activación de plaquetas que igual a su vez lleve a restenosis o a una trombosis tardía del stent. Esos serían como los principales problemas a tomar en cuenta. Y pues bueno, al momento de hacer una comparativa para, por ejemplo, este estudio que lo que está, el LEADERS, lo que estaba buscando era una comparación entre stents que eran liberadores de Violimus contra Sirolimus. Podemos ver que si bien sí se veía una diferencia, realmente pues no era mucha y no era estadísticamente pues significativa. Podemos ver igual que hay una tendencia hacia ver disminución en cuanto a MACES en la utilización de el stent liberador de Violimus en comparación con Sirolimus, y a 4 años esta diferencia sí se veía un poquito más marcada. Hay muchos estudios que comparan los diferentes tanto polímeros como los fármacos. Está, por ejemplo, pues este estudio, el BioFlow, que se publicó en el 2007. Aquí lo que estaban estudiando era el Orciro contra el Science, y vieron que sí había una disminución que fue estadísticamente significativa a favor del Orciro, con un porcentaje de 6 versus 10, pero para trombosis del stent, pues realmente no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Y si pueden ver, hay diferentes estudios, tanto el Orciro con Resolute, Orciro con otro con Orciro con Science, Ultimacer con Science, pero ninguno de estos hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a trombosis del stent. Al momento de hacer compuestos, pues es donde pudiera haber un poquito de diferencia, pero pues es por eso, por los mismos compuestos. Estos mismos resultados lo pueden ver en otros estudios donde están prácticamente comparando los diferentes fármacos, e igualmente en cuanto a trombosis de stents no hay una diferencia estadísticamente significativa y la mayoría de estos estudios son de no inferioridad. Y pues bueno, específicamente el stent coronario bioabsorbible, pues bueno, este tiene la característica de tener un polímero bioabsorbible que puede ser poli-D y ácido L-láctico o PDLLA. Por ejemplo, un vehículo para everolimus de 8.2 microgramos por milímetro con una liberación prolongada de 80% del fármaco en 30 días. O sea, al mes ya va a tener la liberación de más de la mitad del fármaco. Y pues está, por ejemplo, el estudio Absorb, en donde se reportó menos MACES, hasta 3.4%, sin otras complicaciones en comparación con un polímero que no sea absorbible. Esta es como una tabla para resumir los diferentes stents. Lo vamos a ver en la primera generación y en la segunda generación. La primera, pues el Cyper, Taxus, tanto Express como Liberty. Y en la segunda, Resolute, el Science Promus, Resolute Interit Ionix y el Science Alpine y Science Sierra. Aquí está el tamaño de los struts. Podemos ver, aquí no pusieron el Orciro, que si recuerdan era el que tenía, bueno, en esta tabla arriba, porque está acá abajo. El Orciro es el que tiene el strut más pequeño, que es el que está acá en los tamaños de los struts. Viene también la liberación de fármaco. Si ustedes recuerdan, el Cyper era Sirolimus y el Taxus de Paclitaxel. Y la mayoría de la segunda generación son derivados o análogos de Sirolimus, como Sotarolimus, Severolimus, etcétera. Bien, acá también, siguiendo con la comparación, estos son los stents que son biodegradables, el Biomatrix y el Novori, en donde el fármaco que
utilizan es el Biolimus A9. Aquí viene la liberación que tiene y también viene el tiempo en el que el polímero va a ser absorbido, lo que es a 9 meses. En cuanto a los de acá, los de segunda generación, pues el Orciro, Synergy y Ultimaster, les digo, el de menor tamaño de struts es el Orciro, liberan sirolimus, everolimus, sirolimus de manera respectiva. Y pues bueno, ese es el tiempo en que se reabsorbe, en que se absorbe el polímero, que es hasta 15 meses lo máximo en cuanto al Orciro. Y pues obviamente los libres de polímero, el Biofreedom, que no van a tener un tiempo de absorción, que el Biofreedom, el fármaco que utiliza es Biolimus, pero pues tomen en cuenta también el tamaño del Strut, que es de 112 micras. Y pues bueno, esto es en cuanto los stents que son totalmente bioabsorbibles de la primera generación y de segunda generación. Viene también qué material es el que se utiliza, el fármaco que utiliza. Está, por ejemplo, el Igaki Tamai, que pues no tiene fármaco, ni el LART-18Z. El Resolve sí tiene sirolimus, el Absorb tiene everolimus, y el tiempo de duración en la que se va a absorber pues prácticamente el andamio. Y estos son de la segunda generación, también absorbibles o reabsorbibles más bien, en cuanto al fármaco que utilizan, sirolimus, novolimus, everolimus, y el tiempo en que se va a hacer la absorción y el tamaño de los struts. Y pues bueno, sí hay ciertas indicaciones para utilizar stents que son metálicos o a favor de stents que son liberadores de fármaco. ¿Cuáles serían estos ejemplos? Pues bueno, donde casi siempre o siempre se va a considerar que se debe utilizar un stent liberador es en enfermedad de tronco, en enfermedad de pequeños vasos, en restenosis intrastent, bifurcaciones, diabetes, lesiones largas, múltiples lesiones o puentes. Pero en aquellos donde puedes considerar por seguridad utilizar mejor un stent metálico, son aquellos que pues obviamente el paciente no va a tolerar la doble antiagregación. Rafa, ¿por qué te imaginas que en este caso se prefiere utilizar más bien? ¿Cuál sería la dificultad de que tú tengas un stent liberador de fármaco y tengas un corto tiempo de doble integración en un paciente que no tolere la doble integración? ¿Cuál sería el principal riesgo? Con un liberador, Es la doble integración. pues es que yo creo que es algo ya más individualizado, ¿no? Tendríamos que pues ver el contexto del paciente, ver los riesgos, sacar el DAP score, entonces. Pero ¿cuál es el principal riesgo de que tú acortes una doble integración en un stent liberador de fármaco que no tienes ese riesgo tan marcado en un stent metálico? Pues, o sea, la lógica me diría que es trombosis, pero no. Trombosis del stent. Trombosis del O stent. sea, el principal problema de los metálicos es la restenosis, el principal problema de los liberadores de fármacos es la trombosis del stent. Por eso la importancia de que tú tengas una doble antiagregación, y por eso en aquellos pacientes que no toleren doble antiagregación, que tengan alto riesgo de sangrado o que se vayan a operar, pues aquí pudieras considerar la utilización de metálicos, aunque pues también puedes considerar la que son libres de polímero como el Biofreedom, pero si no los tienes, pudieras considerar la utilización de un metálico más que nada para eso, porque en este caso es más el riesgo de sangrado que de otra cosa. Y pues Y bueno. suponiendo que no quisieras poner doctora, perdón, y Sí. suponiendo que no quisieras poner un bar metal stent en un paciente con alto riesgo de sangrado, ¿cuál de los stents medicados pondría usted en un paciente que quiera cortar la terapia antiplaquetaria dual? Para mí la pregunta. Pues el ONIX del estudio Sí, claro. del 2021. Puede ser el Biofreedom, puede ser el Onyx. Correcto. ¿En cuánto tiempo se libera el fármaco en el Biofreedom? ¿Y en qué porcentaje se libera en las primeras horas? No tengo esa información. Bueno, en las primeras 50 horas se libera el 90% del fármaco, del Biolimus. Y prácticamente a los 30 días ya no tienes fármaco liberador. Entonces, incluso en las cajitas del Biofreedom, viene ahí
en ellos, en su producción, viene en 30 días, es seguro suspender la terapia antiplaquetaria dual. Es de los pocos stents que tienen estudios de bioseguridad en relación a esto. Entonces ya prácticamente usar un stent, bare metal stent, será pues muy poco viable. Ok, gracias. Y pues bueno, continuando con terapia modificadora de calcio, pues bueno, tenemos la rotoablación. El rotoablador es un sistema que se va a constituir por olivas. Estos serían los componentes del rotoablador. Tiene una consola, tiene un pedal y un dispositivo de avance. Y pues bueno, está el sistema rotoablador clásico que se compone de olivas, dispositivo de avance, rotowire, atornillador de wire clip, consola, pedal y rotaglide. Y está el sistema RotaPro. Y pues bueno, las olivas van a ser unos pequeños dispositivos que son los que están aquí ejemplificados junto con su tamaño, que van a ir desde 1.25 hasta 2 milímetros. Los más utilizados son de 1.25 y de 1.5 milímetros. Tienen forma elíptica, están recubiertos de níquel y tienen un borde distal que va a estar recubierto de 2.000 a 3.000 cristales microscópicos entre 20 a 30 micras de tamaño que van a sobresalir 5 micras de la superficie, y el borde proximal no va a tener este recubrimiento. Bueno, el dispositivo de avance va a tener una conexión al puerto cilindro de gas comprimido que va a girar el eje de transmisión, va a tener un puerto de infusión salina o el Rotaglide, y va a tener un puerto de cable de fibra óptima para poder medir la velocidad. Aquí está ejemplificado, hacia este lado iría el catéter, hacia este lado iría el wire clip o torquer, y con la guía, que es la que estamos viendo acá, y la retracción del rotoadlador sería pues justo como está indicando esta flechita. El rotawire mide generalmente 330 centímetros con un eje de 0.009 pulgadas y una punta de 0.014 pulgadas. Puede ser floppy o puede ser extra support, y estos son pues las dos rotawires que estoy describiendo, y estos serían ejemplificados en un esquema. El wire clip torquer, que es este que estamos viendo aquí, pues es el que va a evitar que la guía se gire durante la aterectomía. Va a tener un puerto de acoplamiento del torquer con una inserción y extracción del rotador por un solo operador, que es prácticamente el objetivo de utilizarlo. El Rotaglide, pues es una solución de aceite de oliva, yema de huevo, fosfolípidos, desoxicalato de sodio, hidróxido de sodio, y pues lo que hace es lubricar el sistema. Está contraindicado en pacientes que son alérgicos al huevo por sus componentes, y se puede administrar solución salina con verapamilo y nitroglicerina en caso de que no se cuente con Rotaglide. El RotaPro es una consola de menor tamaño, que es un dispositivo de avance que se puede activar con una perilla. Mucho en estos temas que pues confieren otra plática, solamente es para presentar pues el material que se puede utilizar para modificación de placa. Está también la litrotipsia intravascular, que es una técnica de preparación de placa modificador de calcio. Lo que hace la litrotipsia es hacer fracturas micro y macro multiplanares antes del implante del stent, y esto va a permitir que haya una mejor expansión del stent. Prácticamente lo que hace es producir electricidad. Esta electricidad va a producir burbujas de vapor en el fluido que se encuentra alrededor del balón integrado. Esto a su vez ondas de presión acústica y radiación circunferencial y transmural a tejidos de alta densidad, que no va a afectar el tejido blando, y pues lo que sí afecta, como son los tejidos de alta densidad, son los que va a fracturar, y esto va a producir una ruptura de calcio. Existen catéteres de 2.5 a 4 milímetros de diámetro que van a producir 10 pulsaciones a frecuencia de 1 por segundo para un máximo de 80 pulsos de catéter. Aquí es un ejemplo en donde estamos viendo un área luminal de 1.69 milímetros cuadrados previo al procedimiento. Después de hacer una litotipsia intravascular, el lumen aumenta hasta 4.58, y pues ya una vez que se coloca el stent, obviamente el área del stent va a estar mucho mejor en comparación de lo que estaba previo al procedimiento. Este sería la consola.
del Shockwave. Tiene obviamente su botón para prender o apagar. Aquí en la pantalla podemos ver el tamaño del balón que se está utilizando, las pulsaciones, la capacidad de la batería y pues los conectores. Y prácticamente esto es lo que haría, hacer unas electricidad con unas burbujas. Esto a su vez hace presión y esa presión fractura pues el calcio que hay alrededor sin afectar el tejido blando. Aquí un ejemplo de la utilización de litotripsia o Shockwave. Podemos ver que ahí pues en el tronco hay una lesión que tiene alta carga de calcio, se hace una litotripsia y pues al final el vaso queda pues mucho más grande. Y en cuanto a evidencia para la utilización del mismo, pues sí hay evidencia de una ganancia en cuanto al área luminal, muy a favor de la utilización de litotripsia. Previo al procedimiento podemos ver aquí el área luminal, que conforme va aumentando la utilización, más bien en cuanto se va utilizando la litotripsia, después de utilizarlo hay un aumento de área luminal y ya después de la colocación del stent, estas mismas microfracturas van a permitir que se pueda expandir bien el stent. Y para finalizar este ejemplo de este vaso, pues que tiene prácticamente enfermedad en todo un trayecto, es una coronaria derecha enferma que tiene calcificación severa. Podemos ver un área luminal de 3.22 milímetros cuadrados. Después de hacer la litotripsia o pasar el Shockwave, hay una mejoría del área luminal y después de la posición del stent hay una mejoría aún mayor y esto también se puede corroborar de manera fluoroscópica. Y pues sería todo de mi clase. No sé si haya algún comentario, pregunta o algo. Yo nada más quería acotar un poquito de cosas en relación a los stents. Recordar que los stents bioabsorbibles tienen muy poca fuerza radial y tienes que estimar muy bien el área luminal de tu vaso, Karina. Entonces, es por ello que la desconformación del stent bioabsorbible es muy común, por eso se dejaron de utilizar, porque había desconfiguración del stent a impactarlo a altas atmósferas o había mucha infraexpansión por mala estimación de tu diámetro del vaso. Entonces, es por ello que, bueno, la teoría era muy buena de que ibas a mantener la patencia del vaso, ibas a mantener la absorción y al mismo tiempo ibas a mantener el estado de vasodilatación del mismo. El problema era eso, que al tuyo impactarlo a altas atmósferas o llevarlo o lesiones muy calcificadas, que quedaba infraexpandido o quedaba desconfigurado. Entonces eso generaba muchísima retracción elástica tardía o mucha pérdida del área luminal tardía. Entonces esas son las desventajas que te pueden llegar a preguntar en relación a los stents bioabsorbibles. Okay. ¿Verdad? Además de que era todo un tema verlo en la fluoroscopía, ¿sí? Entonces era muy complicado ver en dónde estabas cayendo exactamente. En relación a los stents bioabsorbibles. Recordar entonces que las nuevas aleaciones permitieron disminuir el calibre o el grosor de los struts. Al principio eran de acero inoxidable, y luego cromo cobalto y luego cromo platino. Si te preguntan cuál es la aleación con mayor fuerza radial, cromo platino. ¿Sí? Esa es la aleación más fuerte y que te permite mayor fuerza radial de todos los stents. Recordar que los polímeros siempre van a ir abluminales, por ende, y recuerden bien cuáles son bioabsorbibles, cuáles son permanentes y cuáles son libres de polímero y cuál es el mecanismo por el cual el biopolímero, la droga se adhiere al stent que es libre de polímero. Que recordar que el polímero sirve como mero transporte y liberador, abluminal, ¿no? La gran mayoría ya lo traen abluminales para evitar la reacción inflamatoria y la cascada eosinofílica que generan este tipo de polímeros que tienen que ser biocompatibles. Será importante todo eso, ¿verdad? Eso es en relación a los stents. Ok, muchas gracias.